mi aliento, Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Yo sé todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo
baixar aguacero de glória, abre o cielo, Dios. E baixar aguacero de glória, abre o cielo, Dios. E baixar aguacero de glória que dá. Oh, aleluya. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Yo creo que lo podemos aplaudir mejor en esta mañana. Aleluya. Oh, santo, santo, aleluya. Había en el cielo, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Tengan todos un cordial saludo. Todos los hermanos y los amigos que en esta hora nos acompañan, sean todos muy bienvenidos. ¿Cómo le decimos a los amigos que en esta mañana nos acompañan? Bienvenidos en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Y qué queremos? Que se queden con nosotros, ¿no? Y con ese Dios maravilloso, ante todo con ese Dios maravilloso. Bueno, primeramente le doy gracias al Todopoderoso en esta bella mañana por habernos permitido una vez más estar aquí. Gracias al pastor, a mi pastor, por su aprobación de servirle en esta parte. Y agradecido con Dios cada día, porque cada mañana cuando me levanto y suspiro, le digo, gracias, Señor. Y gracias por estar aquí, hermanos. Es un momento no para tristeza, sino para llenarnos de regocijo, amén. Así que en esta mañana vamos a leer las Sagradas Escrituras. Vamos a leer en Efesios. Este pasaje me encanta cuando yo lo leo. Efesios capítulo 2. Y de ahí empiezo a recordar todo lo que el Señor hace en nuestra vida, amén. Salvos por gracias. Amén. Bueno, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Amén. y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 9 y 10 todos juntos. No por obra No por para obras que nadie se se gloríe, gloríe, porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Qué Dios maravilloso tenemos, aleluya. Oh, hermano, eso es para vivir agradecido con nuestro Dios. Es para cada mañana que nos levantemos a toda hora, le digamos gracias, Señor. Gracias porque nos cambiaste la vida. Gracias porque cambiaste mi familia. Gracias porque son muchas las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén, aleluya. En esta mañana vamos a elevar una oración para que el Todopoderoso, sé que ya Él está aquí. Desde que antes que usted y yo llegáramos, el Señor estaba esperando que le traemos usted y yo a Él. Amén. Él solamente está recibiendo esa adoración que usted le trae en esta mañana. Quítese todos los malos pensamientos distraídos de la presencia del Señor y conéctese con el Señor en esta mañana. Pero ante todo vamos a elevar esta oración. Amado Dios Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más. Gracias por este nuevo día que nos regalaste, Señor. Gracias porque nos permite estar delante de tu presencia, oh Dios. Es un honor, un privilegio, Señor, que tú nos regalas. Oh, cómo no venir a adorarte si solamente tú eres merecedor de toda la honra y de toda la gloria, oh Dios. Servicio delante de tu presencia, Señor.
Toma el control, Señor, de todos los hermanos que están aquí, de los amigos, Señor. Oh Dios, toca sus corazones, cambia, pon gracia sobre cada uno de nosotros, Señor. En esta mañana necesitamos llenarnos cada día más de tu presencia, de tu Santo Espíritu, Señor. Oh, bendice a tu pueblo una vez más, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo rogamos, oh Dios maravilloso. Gracias, Señor, gracias. Solamente te damos las gracias, Señor, cada día. Gracias, Señor, gracias. Te lo pedimos, oh Rey maravilloso. En el nombre de Jesús, aleluya, aleluya. Bendito sea su nombre, aleluya. Vamos a seguir adorando y glorificando ese nombre, aleluya. Bendito sea su nombre, aleluya. Con amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas hecho. Ha sido lluvia a las naciones, grandes el lloro por canciones, grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Grandes cosas ha hecho el Señor, aleluya. Bendito sea su nombre, aleluya. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios.
poderoso, aleluya. Él está aquí en esta mañana, aleluya. Restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Te queremos que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, Aleluya. Que se llene tu casa, aleluya. Que se llene de adoradores, aleluya, aleluya. Bendito sea su nombre, aleluya, aleluya, aleluya. Está su presencia, aleluya. Él está buscando adoradores, aleluya. Que le busquen en espíritu y en verdad, aleluya. Hombre, aleluya. Gracias, Señor, gracias, gracias. Aleluya. Bueno, mis hermanos, aquí está la presencia. Bueno, en esta hora quiero felicitar a Juan Esteban, y no sé cuántos jóvenes aquí recibieron grado ayer, pero yo creo que toda la iglesia está contenta, ¿verdad? Como vemos que Juan Esteban ha salido adelante, pero eso gracias al Señor, a sus padres por ese ejemplo, ese seguimiento que ha llevado con este joven. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, hermanos. Y para mí es un honor, una alegría verlo cómo ha salido adelante. Por eso en esta mañana queremos regalarle una oración para que Dios lo siga guiando. Y después oramos por todos los cumpleañeros, pero ahora yo quiero orar por él para que Dios lo siga guardando y que todas esas metas que él tiene en su mente, siempre y cuando sean de bendiciones, el Señor se las conceda. Amén. Así que vamos a orar en esta mañana. Soberano Dios, Padre Celestial, en esta hora, oh Dios maravilloso, estoy aquí una vez más, oh, reconociéndote, Señor, ante todo. Eres grande, eres maravilloso, eres poderoso, eres un Dios lleno de gracia, de amor, de bondad, Señor. En esta hora, Padre bendito, yo coloco delante de ti, Señor, a Juan Esteban, Señor, una vez más, Señor, te pido, te ruego que tú lo guardes, lo bendigas, Señor. Oh Dios, que tú les concedas esos deseos que él tiene en su corazón. Bendice a sus padres, Señor, cada día. Dale sabiduría, Señor, para que ellos puedan emprenderles y seguirles enseñando, Señor, cada día, que solo en ti, Señor,
que solo en ti, Señor, podemos lograrlo todo, oh Padre Celestial. Te lo pedimos, Rey amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Felicitaciones, Juan Esteban, por tu grado. Él se graduó de hotelería y turismo. Eso es un privilegio. Amén. Que el Señor lo siga bendiciendo cada día. Pueden ponerse cómodos, mis amados hermanos. Bueno, hermanos, vamos a ofrendar en esta mañana. Voy a pedir a favor a nuestro hermano Algemiro y a nuestro hermano Octavio para que ellos tengan la amabilidad de colectarnos la ofrenda. Y les quiero recordar que de mi casa e non importa t'aprir, non sta guardando ribabo, non scherpavo spirito, pini ribanos, mi tu ma buon lugar, non stai amapo, sendi candela e pini, nabo pueblo, nos entregamos y nos adornamos, nos vida, oh para siempre, nos llamamos, encende candela y vini, nabo pueblo.
No te olvides los días 4, 5 y 6 de diciembre. Tendremos nuestro gran congreso juvenil, Tu propósito, mi voluntad. En Suero Blanco 6E, no te lo pierdas. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esperamos que nuestros jóvenes puedan estar en este bonito congreso, prepararse y seguir creciendo en su vida y en su relación con Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, ya nos anunciaban también la actividad que tenemos. Uy, amén, hermano. Oiga, pues, yo y mi casa le serviremos a Jehová. Amén. Eso es lo que dijo Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria al Señor. Hermanos, tenemos nuestra actividad pro templo que igual. Señor, låt mig vägna vår ningún otro Dios, pero a vos, Señor, låt mig adora vos, ningún cosa comma, pero a vos. Lo mío ti otro ídolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. Lo mío ti otro ídolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. Otro ídolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. Lo mío tiene otro ídolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. Pero gloria al Señor, gloria a Dios. Bueno, quiero agradecer también, les decía esta mañana el culto de papiamento y quiero expresárselo a ustedes. Gracias, hermanos, por el apoyo que nos han brindado. El viernes mi niña cumplió 15 años. Agradezco a todos los que tuvieron la deferencia de poder estar aquí y agradecerles. Y bueno, que Dios les bendiga, hermanos. Amén. También mi hijo, estoy contento. Se graduó de la Universidad de Aruba y eso me da mucha alegría. Gracias a Dios, su esfuerzo, su trabajo, su compromiso. Nosotros enseñamos, pero los hijos tienen que estar. Así que su esfuerzo, su compromiso, su responsabilidad. Y el día de hoy también está cumpliendo años. 22 años. Amén. Gloria al Señor. Así que me da alegría y bueno, Dios es bueno con uno, porque realmente poder ver los hijos que van creciendo y van, una tremenda bendición. Amén. Bueno, quiero invitarles que estén de pie, hermanos. Vamos a orar, tengan la bondad. Hay algunas peticiones aquí. Vamos a orar por la hermana Doris Peña. Ella es la mamá de la hermana Bella, la abuela de la hermana Mónica. La hermana Doris está cumpliendo,
56 años de bautizada. 56 años de vida cristiana, es toda una vida. Amén. Así que, hermano, no diga que no se puede. Sí se puede. Y le digo una cosa, los que estamos aquí aspiramos estar aquí hasta que el Señor venga. Amén. O hasta que la muerte llegue, pero de los caminos de Dios no pensamos volver atrás. Amén. Amén, hermanos. Es que caminar con Cristo es lo mejor. Amén. Jeremías dijo: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. Jeremías 27 dijo Jeremías: Señor, me sedujiste. Y le pregunto, ¿a cuántos Dios ha seducido? Estamos, hermanos, contentos en Cristo. Amén. Contentos en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, también este mes de diciembre algunos hermanos de aquí se van a graduar del Instituto Bíblico de nuestra iglesia en Colombia. Amén. Ya estaremos hablando de eso, pero es una bendición. Vamos a orar, hermano, por la hermana Doris. El hermano Hernando también esta semana tuvo un accidente. Vamos a llevarle en oración, que Dios sea ayudándole. Amén. Vamos a orar por la hermana, vamos a orar por Ana Sepúlveda, que Dios sea ayudándole. Ella está en Holanda con Aide, están en unos exámenes médicos. Que Dios les ayude y que Dios sea obrando con poder. Amén, hermanos. Vamos a orar por la hermana Fanny también, está enferma. Vamos a presentarle delante del Señor Jesús y vamos a orar a nuestro Dios. Amén. Bueno, aquí también me dicen, Stanley creo que está de cumpleaños, está aquí. Andrés Cadaví, por su recuperación, una petición que Dios la conoce. El hermano Esteban, la hermana Lady Colorado y el hermano Gabriel Reyes están de cumpleaños. Amén. Aquí también hay una petición, Dios la conoce. Vamos a orar a Dios. Hermano, ese es el Dios que tenemos. Un médico diría: te doy cita a las 8 de la mañana, 8:30, 9, dentro de un mes, me tengo que cuidar del COVID, así que, pero si usted cree en Dios y confía en Él, Dios hace milagros. Los hemos visto, ¿verdad que sí, hermano? Los hemos experimentado en nuestra vida. Hemos visto a Dios sanando nuestro cuerpo, hermano. Hemos visto milagros en la vida de hermanos aquí. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Yo quiero invitarle a que levante sus manos al cielo. Señor Jesús, Dios eterno, invocamos tu nombre, Padre bendito, invocamos tu nombre. Te ruego, Señor Jesús, por todos aquellos, Señor. Todos mis hermanos, mis hermanas, Señor, que están enfermos, que están necesitados. Te ruego que los sanes, que los restaures, que te glorifiques, que tú les ayudes, que dirijas todos los procesos médicos, Señor. Ayúdales, Padre Santo, los que están de duelo, de luto, los que han perdido familiares por esta pandemia, Señor. Los que están enfermos, ayúdales, Dios. Glorifícate, ten misericordia, sánales, Señor. Restáurales. La hermana Doris, Señor, guárdala cada día, bendícela, Señor. Ayúdala cada día a permanecer, a estar en ti, Señor. A terminar esta carrera aprendida de tu mano, Señor. Bendice a aquellos que han cumplido años, Señor. Bendice, Dios, ayúdales. Al hermano Gabriel, Señor, ayúdale, bendícele. Te ruego, Dios, la hermana Lady, el joven Stanley, Señor. Te ruego que les bendigas, que les ayudes. Mi hijo, Señor, bendícele, guíale, ayúdale, dirígele, Dios. Oh Padre bendito, te lo pido, Señor. Te lo ruego, Dios, bendice tu pueblo. Bendice tus hijos en todo, Señor. Guíanos, Señor, cada petición está en tus manos.
Bendice tu iglesia, Señor, en Aruba y en el mundo, Dios. Bendice cada pastor, cada misionero, cada país, Señor. Este mes, Dios, estamos orando por las obras en proyección. Ayúdanos, Dios eterno, respáldanos. Bendícenos, Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, tengan la bondad. Gracias. Hermanos, el próximo viernes tenemos nuestra vigilia mundial. Amén. Vamos a estar orando por las misiones, pero no solo por las misiones, estaremos orando por las necesidades, los enfermos, la crisis del mundo, los problemas. Vamos a estar intercediendo a Dios. Empieza el viernes a las 7 de la noche. Amén. Yo les estaré enviando el link. Se va a estar transmitiendo vía Facebook. Amén. Así que estaremos enviando el link de la vigilia. Amén. Gloria al Señor con la ayuda de nuestro Dios. Proverbios capítulo 1, leamos la palabra de Dios. Libro de Proverbios capítulo 1, versículos 1 al 4. Vamos a leer la palabra de Dios. Libro de Proverbios capítulo 1, versículos 1 al 4. Amén. ¿Han encontrado todos? Leámoslo. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Amén. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Amén. Leamos Proverbios 9 del 1 al 6, por favor. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Repitamos el verso 4 y el verso 6, por favor. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Amén. Que Dios nos bendiga esta mañana con su palabra. Amén. Que Dios nos ayude. Tomen asiento, tengan la bondad. Bueno, saludamos a todos los hermanos que están aquí con nosotros. Saludamos también a quien a través de Facebook Live y a través de YouTube están con nosotros. Un saludo cordial en el nombre de Jesús para todos y cada uno de ustedes. Amén. Vamos a meditar en la palabra de Dios en esta mañana bajo un tema y es por el camino de la sabiduría. Amén. Repita conmigo, por favor, por el camino de la sabiduría. Gloria al Señor. Hermanos, permítame decirles algo esta mañana. Si alguien debe ser sabio, somos nosotros. Y les decía esta mañana que es una bendición
poder estar en la iglesia. Y todos, hermano, los que estamos en la iglesia, tenemos que reconocer que lo que somos se lo debemos a Dios, a nuestra familia y a la iglesia. Amén. Así que es una tremenda bendición y yo quiero invitarle a que usted que está en la iglesia valore estar en la iglesia. Yo quiero invitarle que usted que está en la iglesia espiritualmente y en todos los aspectos de la vida, quiero invitarle para que, hermano, usted se dé una miradita en la vida. Amén. Dejemos a un lado lo material. Eso es importante crecer. Dejemos a un lado el dinero, las cosas materiales. Pero hemos de mirarnos a un espejo y decir, ¿cuánto he crecido yo en esta área? Amén. ¿Cómo es mi actitud y cómo es la actitud de otros? Hermano, los que estamos en la iglesia debemos de ser mucho mejores, no sé cuántas veces, que los que están afuera. En la oficina donde usted trabaja, el mejor debe ser usted, porque usted cada semana escucha consejos de la palabra de Dios. En el trabajo usted debe ser el mejor. Hermano, que miren a otros escondido, pero a usted no. Que usted no sea el que, no es que el jefe se fue y me voy a esconder. No, usted y yo debemos de ser los mejores. En la escuela, la jovencita debe ser la mejor. En el colegio debemos ser los mejores. Amén. En la universidad debemos ser los mejores. Porque, hermano, ellos no tienen toda la enseñanza que a ustedes se les da. Amén. Lo que pasa es que le voy a decir algo. Pero los buenos alumnos, ¿qué les dicen a comienzo de año? ¿Qué les pasan? ¿Qué les dicen a los alumnos? ¿Qué deben de traer qué? Deben de traer los útiles escolares, ¿verdad que sí? Y ellos llevan un maletín, ¿verdad que sí? Todo buen estudiante toma nota. Así que yo quiero invitarles, hermano, tomen nota de lo que se predica. Porque la memoria nuestra es tan buena que de aquí a la tarde usted ya le olvidó. Así que un pastor un día le preguntó a un hermano, ¿y qué tal el culto? Y dijo, buenísimo, pastor, buenísimo. Una bendición. ¿Y de qué le predicaron? Oiga, pastor, eso estuvo tan bueno que ni me acuerdo. Así que hay gente que pasa tan bueno en el culto que ni se acuerda de lo que predica. Pero pasó súper bueno, una maravilla. Pero si no te acuerdas de lo que se te predica, vas a repetir, van a pasar muchos años y es como si acabaras de llegar. Porque la palabra de Dios, la Biblia dice, reténla, guárdala, retén la instrucción, no la dejes porque ella es tu vida. Amén. Así que, hermano, todo buen alumno va a tomar notas. Y yo quiero invitarles para que sigan trayendo cómo escribir y puedan tomar notas de lo que se enseña. Amén. Permítame decirle, hermanos, en el caminar de la vida cristiana tenemos dos opciones. O le creemos a Dios o le creemos a los hombres. Amén. Pero la Biblia dice que nosotros debemos de creerle a Dios. Amén. La Biblia nos manda a creerle a Dios y no a lo que los hombres digan. Amén. Diga gloria a Dios. Eso quiere decir, hermano, que lo que alguien a mí me diga, yo debo pesarlo, medirlo por la palabra de Dios. Cuando alguien le diga a usted, yo no necesito hacer eso, qué bueno que usted no diga, ve, el hermano o tal persona me dijo esto, que dice la Biblia. Amén. Porque nosotros o le creemos a los hombres o le creemos a Dios. Amén. Y es importante entenderlo. O le creemos a los hombres o le creemos a Dios. Y déjeme decirle algo más, hermano. Todo el que quiera caminar por el camino de la sabiduría tendrá que empezar a creerle a Dios y a lo que dice Dios en su palabra. Amén. Si usted hace lo que otra persona le dice, si usted hace o se deja llevar de consejos, hermano, todos los días a uno la gente le da consejos, pero algunos no son tan buenos. Y el que alguien me diga algo, yo lo que me diga lo mido por la palabra.
Si a mí alguien me dice, yo no necesito ir a los cultos, yo le voy a decir, tu consejo, tus palabras son respetables, pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Amén. La Biblia dice, hay gente que dice, no, pero yo no necesito cantar, ni aplaudir, ni alabar a Dios, yo no necesito nada de eso. Yo le diría a usted, el Salmo 100 dice, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno. Amén. Si alguien a usted o a mí nos dice, hermano, yo no necesito orar mucho, yo no necesito, yo oro y puedo vivir, yo le diría, la Biblia dice otra cosa, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Así que, hermano, el que quiera andar por el camino de la sabiduría, no se dejará guiar de lo que alguien diga, se dejará guiar de lo que dice la palabra de Dios. Amén. Digamos gloria a Dios. En la vida hay dos clases de seres humanos. En este caminar hay dos clases de seres humanos. Los hombres sabios y que quieren andar por el camino de la sabiduría, pero también los hombres simples. Y la Biblia llama simple al hombre falto de sabiduría. Así que esta mañana vamos a hablar de esas dos clases de personas, los hombres sabios y los hombres simples. Cuando me escuche decir los hombres, también estoy incluyendo a las mujeres ahí, así que estamos hablando en términos generales. Amén. Simple en el idioma hebreo, en los versículos que le encontramos en el libro de Proverbios, encontramos la palabra simple. Amén. Para dar sabiduría a los simples. Así que usted va a encontrar la palabra simple o llamando a los seres humanos simple en muchos versículos en el libro de Proverbios. Y dice a cualquier simple, ven acá, y a los faltos de cordura dice, bueno, ese pasaje de Proverbios está hablando de la sabiduría, y la sabiduría lo que le está diciendo a los simples es, venga acá y siéntese para que aprenda. La palabra simple en el idioma hebreo, hermanos, traduce persona de mente abierta, traduce persona que lo recibe todo. Así que cuando usted mire esto, la gente allá afuera en el mundo cree que los más inteligentes son los de mente abierta. Es más, hay gente que a veces a usted cuando camina con Dios y usted quiere obedecer a Dios, la gente le dice que usted es mente cerrada. No, es que usted, a mí me lo han dicho, No es que usted es mente cerrada, pastor, pero la Biblia a los simples los llama los que son de mente abierta. Porque el de mente abierta está abierto para todo. Así que una persona de mente abierta no tiene convicciones claras, no está definido, no sabe lo que quiere. Para él lo mismo le es, 8 que 80. Amén. Para él lo mismo es una cosa que otra. Pero por eso la Biblia llama a los simples a que vengan y se sienten a conocer sabiduría, a retener cordura, para que aprendan. El libro de Proverbios es para enseñarle a los simples. Amén. Así que, hermano, el mundo cree que los de mente abierta tienen mayor profundidad, pero la palabra de Dios nos dice otra cosa. La palabra de Dios nos enseña y nos muestra un camino de convicciones, de conocimiento, de firmeza y de sabiduría. Amén. Digamos gloria a Dios. Hermanos, el simple no ha aprendido a diferenciar entre lo bueno y lo malo. El simple no sabe diferenciar entre lo bueno y lo mejor. Y yo quiero que usted me preste atención. Diferenciar entre lo bueno y lo malo es más fácil. Pero hacer una diferencia entre lo bueno y lo que es mejor es más difícil para los seres humanos. La mayoría de personas se quedan con lo bueno,
porque optar por lo mejor es más difícil. Pero aquel que camina en el camino de la sabiduría, le ponen algo bueno enfrente, pero él dice, entre esto bueno y esto que es mejor, ¿con qué me quedo? Aquel que va en el camino de la sabiduría dice, yo me quedo con lo mejor. Lo bueno está bueno, pero hay cosas mejores. Todos los que han llegado arriba, hermano, en muchas áreas de la vida, son personas que entre lo bueno y lo mejor se quedaron con lo mejor. Amén. ¿Me están entendiendo esta mañana? Estamos hablando de el hombre sabio y el hombre simple. Amén. El camino de la sabiduría es el camino que debe conducirnos a nosotros, los hijos de Dios. Proverbios en su capítulo 14, verso 15, nos está hablando, hermanos, acerca de dos clases de personas. Amén. Y escuchen esto, escuche cómo piensa el simple y entiendan esto, el simple es el falto de sabiduría. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Aquí hay una gran diferencia. El simple, todo lo que le digan, él lo cree. Él no tiene convicciones, él no tiene firmeza. Usted una persona le dice, ¿y cómo estuvo? Excelente. Y lo otro, para mí como todo es tan bueno, a mí como yo no le veo malo a nada. Yo como, ¿y cómo estuvo? Yo fui allí, yo voy allá. Hermano, el simple no tiene definido la vida, pero el hombre sabio calcula todo paso que va a dar. El hombre sabio, no, usted no lo ve, hermano, metido en cualquier parte. Él dice, voy a calcular el paso que voy a dar. El hombre sabio dice, yo voy a pensar la decisión que voy a tomar. El simple, no, yo voy a ensayar. El simple vive ensayando. El simple se mete aquí, le fue mal, pasó por allá, le fue mal, hizo otra cosa, le fue mal. Hermano, el simple no razona. Hay gente que se la pasa toda la vida saliéndose de situaciones en que se mete. Pero era que ya debíamos haber aprendido. Pero es que hay que mirar si somos simples o estamos en el camino de la sabiduría. Amén. Digan gloria a Dios. El simple todo lo cree, hermanos. Al simple lo que le cuentan, lo que le dicen, lo que sucede, él no analiza nada. Y yo quiero invitarle en esto, hermano, el simple no tiene convicciones, pero el hombre sabio es prudente. El hombre sabio calcula su vida, medita despacio un asunto. Hermano, todos los días, sin usted y yo darnos cuenta, estamos tomando decisiones y comportándonos, pero a veces no nos damos cuenta la incidencia de una decisión que tomamos. A veces usted le puede decir a un hijo, diga que no estoy, pero usted está ahí. Eso parece sencillo, pero eso tiene una incidencia en su vida. A veces usted le dice a la esposa, diga que yo tuve que salir o me fui para tal parte. A los hijos, díganle cualquier cosa, pero resulta que uno cree que eso no tiene incidencia, pero eso tiene una incidencia. El simple le da igual, pero el prudente dice, ¿a dónde puedo llevar a mi hijo con esto que le estoy diciendo? ¿A dónde puedo llevar mi esposa o mi hogar con esto que le estoy diciendo? Amén. Así que, hermano, es la gran diferencia entre ser prudente y caminar en la sabiduría a vivir como los simples. Amén. Digamos gloria a Dios. Hermanos, el simple es falto de sabiduría. Y déjeme decirle, hermano, el falto de sabiduría no corrobora las cosas con la palabra de Dios. Pero el hombre que es prudente, hermano, todo lo está viviendo y lo está. Digamos gloria a Dios. Así que usted a un simple le dirá fácilmente, no hay que venir al culto, y al otro culto no viene. Usted a un simple le dirá, no necesitas ayudar en la iglesia, y él no entiende que todo esto es para ayudarlo a él. El simple lo mueven las cosas. El simple, hermano, le dice, tú no tienes que hacer eso, y ya, porque él no mueve en las decisiones de otro. El simple, hermano, le dicen,
no le cree a Dios y no le cree a Dios. Porque el simple es eso. Hermano, al simple se le da un consejo y el simple ignora el consejo. Pero la Biblia dice, retén el consejo, no lo dejes, porque Él es tu vida. Amén. Así que yo tengo que mirar de qué lado estoy. Hermano, el simple desarrolla sagacidad y malicia. El sabio camina con sabiduría. Así que el simple lo que le interesa es ganar todas. Las voy a ganar. Me fue bien, fui avispado. Eso dice el simple. El sabio se detiene y dice, hay que andar por la vida con sabiduría. El sabio camina más despacio. Por eso los jóvenes, los jóvenes, cuando uno es joven, y yo era así, ya no tanto. Cuando uno es joven, hermano, uno corre por la vida. Corre. Pero cuando ya llega a esta edad, ya no corremos igual. Cuando yo estaba muchacho para jugar fútbol, yo corría toda la cancha. Pero ya cuando llegan los años, tú ya dices que corra el joven y yo le grito, ¡hey, aquí estoy! Porque ya en la vida, ¿verdad? Yo creo que ya no es lo mismo cuando era muchacho. En la vida, cuando eres joven, corres. Cuando nos hacemos mayores, vamos trotando. Y cuando llegas a cierta edad, tú ya caminas. Los ancianos no le corren a nadie, porque ellos ya aprendieron que la vida no es de carreras. Los ancianos no le corren a nadie. El anciano sabe vivir ya y dice, ¿qué hago corriendo? ¿Sabe, hermano? El hombre simple no entiende la vida. Y lo que no logra entender él es que toda mala decisión se revierte contra él mismo. Y quiera Dios que esta mañana podamos salir de aquí haciendo un análisis de nuestra vida con la palabra de Dios y revisando si yo vivo como un simple o como un sabio. Amén. Diga gloria a Dios. Hermanos, el hombre simple es un hombre como Sansón. Y yo quiero que usted entienda algo. Sansón es el tipo de un hombre simple. Le faltó sabiduría. Sansón es el hombre en la Biblia que lo tuvo todo y lo perdió todo. Y yo quiero que usted comprenda eso. Sansón lo tuvo todo y lo perdió todo. Ese fue Sansón. Sansón, Dios lo escogió desde antes de nacer. Ya Dios le había dicho a su padre, él es nazareo, él es para mí. Conságramelo a mí. Lo voy a bendecir. Él va a ser un juez en Israel. Lo voy a ayudar en todo. Va a tener mi respaldo y mi gracia. Pero eso sí, díganle a Sansón que los hombres sabios caminan con sabiduría por la vida. Y Sansón quería el respaldo de Dios, triunfar en la vida, pero andaba como un hombre simple. Y le quiero decir una cosa, el éxito no camina con la simpleza. La gente de éxito, puede que ahora alguien puede decir, no, pero es que consiguió dinero una persona. No, es que el dinero no es riqueza. Hay una frase por ahí que dice que hay gente tan pobre, que lo único que tienen es dinero. Así que no pienses que alguien porque tenga dinero que es que triunfó en la vida, no necesariamente. Cuando eso viene con la bendición de Dios, es una bendición. Pero hay gente que el dinero los ha destruido. Hermanos, Sansón lo tuvo todo, pero lo perdió todo. Y Sansón es el tipo de un hombre simple, porque era un juez en el pueblo de Israel. Ser un juez es como si fuera un ministro dentro del pueblo de Israel. Él no era el rey, pero él era como un ministro del parlamento. Eso era Sansón. Y Dios le dijo, tú escogerás dentro de las hijas de Israel. Un nazareo no puede mezclarse con una mujer filistea, le dijo Dios a Sansón. Y él ya lo sabía. Sansón, tu vida es separada para mí. Los nazareos dedicados a Dios en ese tiempo no podían tocar un animal muerto. Así que Sansón iba caminando por la vida con la bendición en una mano, pero con la simpleza en la otra.
Y le quiero decir una cosa, todos los hombres que tienen una visión de éxito en la vida tendrán que saber que ellos hay cosas que tienen que soltar. Ellos son diferentes, ellos no pueden entrar a ciertos lugares. Y le quiero decir algo, Sansón entonces decidió que tenía la bendición de Dios por un lado, pero la simpleza por el otro lado. Y Dios le dijo, no toques mujer filistea. ¿Sabe de quién se enamoró? De una filistea. Dios le dijo no, y él dijo, es que esta mujer es bonita, es que mire el cuerpo, es que mire cómo me habla, mire cómo es de tierna conmigo, mire cómo me arrulla, mire ella, y se puso a llorar Dalila. Pero Dios, los hombres, hermano, los hombres de sabiduría, déjeme decirle algo, no es que sean duros, pero no los mueven tan fácilmente. No es que no tengan sentimientos, lo que pasa es que ellos en su sabiduría no los mueven tan fácilmente las emociones. Y yo quiero que usted entienda esta mañana, hermano, porque a veces podemos ser cristianos, pero somos simples. Y la Biblia manda al simple a que venga y se siente al lado de la sabiduría. Amén. Así que, hermano, Dalila lloró y le decía a Sansón, Sansón, ¿cuál es el secreto de tu fuerza? Dios le dijo, Sansón, el secreto de tu fuerza es tuyo y mío, de nadie más. Y ella empezó a sobarlo, Sansón, ¿cuál es el secreto de tu fuerza, Sansón? Tú eres malito, Sansón. Yo como soy de buena contigo, Sansón. Sansón. Y le lloró y él se puso a ver las lágrimas de ella. Y sabe, le dijo el secreto de su fuerza. Y ese día el hombre simple se dio cuenta que la simpleza conduce al fracaso. Y yo quiero que usted me entienda esta mañana, hermano que está aquí, joven que está aquí. Si tú crees que eres que tú eres un Casanova porque enamoras, porque caminas por la vida, te voy a decir, estás catalogado dentro de los simples. Los Casanovas no están dentro de los sabios, son simples. Ellos creen que es que yo conquisté, yo hice. Tú eres un simple, tú no has entendido la vida. La vida es para vivirla con sabiduría, jóvenes y hermanos que están aquí. Así que hay gente que se jacta de lo que han alcanzado, pero cuando usted mira lo que ha alcanzado, no ha alcanzado nada en la vida. Necesitamos pasar de simples a sabios, hermanos y hermanas, jóvenes que están aquí. Ese fue Sansón, un hombre simple. Los amigos se lo arrastraban y terminó perdido. Hoy tenemos jóvenes, hermano, que están rodeados de la sabiduría, pero siguen el consejo de los simples. Yo te quiero decir, joven, ¿quieres llegar lejos en la vida? Ten tus amigos, pero su consejo simple no lo tomes. Amén, no lo tomes. Y yo les decía el jueves, yo crecí como ellos en la iglesia. Y uno en la iglesia se encuentra amigos consagrados que, mejor dicho, uno se acerca a ellos y lo queman. Pero también en la iglesia hay gente, hermano, que donde uno se le recuesta 5 minutos, se le entumece el brazo a uno. Sí, hay gente, hermano, hay amigos de uno en la iglesia que usted se les arrima y ellos, hermano, donde usted quede 5 minutos, uno resulta la mitad del cuerpo paralizado y uno dice, ya, ¿por qué no canto? Y este brazo, pues no, pues porque estoy al lado, no, pero ese Felipe es malo, ¿cierto? Hermanos, nosotros necesitamos entender, o elegimos la simpleza o elegimos la sabiduría. Eva era una mujer que Dios la rodeó de bendiciones en abundancia. Pero el maligno le coqueteó al oído y le dijo, Eva, ¿cómo estás de bonita? Eva, Dios te ha dicho que te va a ir bien. No le creas, no les ha ido tan bien. Eva, Dios te ha dicho. Y Eva se puso contenta con lo que el enemigo le decía. Al último Eva resultó haciéndole caso al enemigo. ¿Sabe? Eva era simple.
Se dejó, entró en la simpleza. Usted puede estar aquí y caminar como lo simple. Yo puedo estar aquí y caminar entre lo simple. Hermano, se dejó llevar, ¿sabe? Eva cometió el error de su vida y marcó la historia de la raza humana. Porque cuando llegó la invitación, Eva tenía que detenerse y decir: Dios ha dicho, y lo que Dios ha dicho se guarda, y lo que Dios ha dicho se obedece, y lo que Dios ha mandado hay que guardarlo. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, los simples lo escuchan todo. Los simples, hermano, para ellos es igual estar aquí que dentro de 8 días estar en otro lugar. ¿Y hoy qué? Hoy me toca culto y dentro de 8 días. No, yo dentro de 8 días estoy en otro lugar. Los de convicción dicen no. El simple le es igual. Amén. Hermanos, permítame decirle algo. Nosotros necesitamos ser personas que le creamos a Dios. Los simples son crédulos, pero ojo con esto porque puede malinterpretarlo usted esta mañana. Los simples le creemos a Dios lo que dice, los sabios le creemos a Dios lo que dice. Los simples son crédulos, pero no crédulos necesariamente de lo que Dios dice, creen todo lo que les dicen. Así que, hermano, necesitamos empezar en el camino de la madurez en que vamos en esta iglesia, y Dios nos ayude cada día, y Dios lo ayude a usted y me ayude a mí, que en el caminar de nuestra vida aquí, hermano, y yo le pido a Dios que usted esta mañana, hermano, no se vaya como entró. Yo le pido a Dios que usted esta mañana diga: yo voy a cambiar mi posición. Y le voy a decir, aunque hayas cometido errores en la vida, pero si estás aquí, todavía tienes una oportunidad de salir del lado de los simples y hacerte al lado de los sabios. Gloria al nombre de Jesús. Todavía hay mucho por hacer y por alcanzar. Todavía Dios tiene grandes cosas para nosotros. Amén. Amén. Diga gloria a Dios. Así que, hermano, hágase del lado de los que le creen a Dios, pero no de los crédulos que le creen a todo el que le dice cualquier cosa por ahí y caminan detrás de ellos. Amén. Proverbios 1:4 nos está hablando del propósito de este libro de Proverbios. Mire, lea toda la Biblia, pero si usted es nuevo en el caminar con Dios, lea el Nuevo Testamento. Le aconsejo que lea el Nuevo Testamento, de Mateo en adelante, porque hay cosas que no las va a entender. Pero cuando usted ya tenga cierto conocimiento de la vida y quiera crecer más y ser sabio, deténgase a leer el libro de Proverbios despacio. Y ojalá escriba esos proverbios y diga: me falta en este, y la vida. Hermanos, los proverbios fueron escritos, escuche, para enseñarle a quienes, a los simples. ¿Y quiénes son los simples? ¿Los qué? Crédulos, los de mente abierta. Los simples, para darles sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Escucha, hermano, Proverbios 1:7, por favor. Vamos a leer hasta el 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hermano, mire, hay dos clases de personas. Hay personas que usted les habla y ellos reciben el consejo, pero hay personas que usted les habla y ellos rechazan el consejo. El que recibe el consejo es sabio, el que lo rechaza es un simple. El verso 8 dice, nos ruegan, escuche, nos ruega Dios a través del proverbista: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Cuántas veces la mamá le dice eso a uno? Mi hijo, no se vaya. Mi hijo, no haga eso. Mi hija, cambie eso. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hermano, el que camina en el camino de la sabiduría dice: ¿será que papá me quiere molestar la vida? ¿Será que mamá me quiere molestar la vida? ¿O será que tiene razón?
¿Sabe? Los simples terminan diciendo, mamá, es que usted está anticuada, mamá, es que este es otro tiempo, mamá, es que esto es otra vida, mamá, y mamá sabe lo que es la vida hoy, pero la hija cree que no lo sabe. Verso 9, perdón, porque adorno de gracia serán a su cabeza y collares a su cuello. Hermano, el que oye el consejo y la instrucción es como alguien que camina rectamente y con sabiduría. Donde usted lo mire, lo respetan y lo admiran. Por eso, jóvenes que están aquí, yo te quiero decir una cosa: más que adquirir posesiones y riquezas, que es lo que nos enseña el mundo y por lo que tú te esfuerzas tanto, trata de aprender, de retener el consejo y la sabiduría, porque donde tú vayas es mejor la buena fama y el buen nombre que el mucho dinero. La Biblia dice que es de más estima la buena fama y el buen nombre que alcanzar posesiones y riqueza. Gloria al nombre de Jesús. Verso 10, hijo mío, dice la Biblia, si los simples te quieren engañar, no lo consientas. Si los pecadores te quieren engañar, no lo consientas. ¿Sabe? El sabio toma este pasaje de la Biblia y dice: lo que tú me dices es bueno, pero hay algo mejor. Pero le quiero decir, pero los simples viven del momento. Los simples viven de las emociones, los simples viven de las circunstancias, los simples viven de las situaciones. Pero hermano, qué bueno nosotros pasar al lado de los sabios. Amén, diga gloria a Dios. Versículo 24, por favor. Proverbios 1:24. Hijo mío, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. ¿Sabe? Hermano, hay gente que aunque usted lo llame, le instruya, aunque alguien quiera lo mejor, hay gente que usted quiere llevarlo por lo mejor, pero la persona no quiere. Así que Dios quiere llevarnos por lo mejor, nos da de su sabiduría, pero a veces nosotros queremos salirnos. Pues déjeme decirle, hay gente que desecha el consejo y desechan la reprensión de Dios y la instrucción de Dios. Los sabios reciben el consejo, los sabios reciben la instrucción, pero los simples les da igual. Amén, digamos gloria a Dios. Proverbios verso 29, 1:29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Escuche, los simples aborrecen la sabiduría y no retienen el consejo del Señor. Así son los simples. Los simples, usted le dice: mira, aquí está algo para que disfrutes ahora, o aquí hay algo, pero te voy a dar esto para que disfrutes ahora, o lo de aquí, no disfruta ahora, pero vas a ser bendecido mañana. El simple, ¿qué dice? No, démelo ahora. No, yo ya. Eso dijo un hombre que tenía hambre. Él tenía la primogenitura y por un plato de lentejas tenía hambre. Pero era un primogénito, hermano, un primogénito en Israel. Era el que heredaba la mitad de los bienes de su padre. Era el que tenía la autoridad en la casa después de que su padre faltaba. El primogénito, aunque hubiesen 10 hijos, el hijo primogénito heredaba la mitad. No era por partes iguales. El hijo primogénito, la mitad de la herencia era de él. ¿Sabe algo? Pero un hombre llegó con hambre. Era un hombre simple. Y cuando le sintió el olor agradable de un rico plato, ese hombre se le olvidó quién era y se fue y le echó mano a ese plato y le dijeron: cámbiame tu primogenitura, y la cambió. Es que los simples cambian lo que tienen. Los simples no piensan. El simple actúa por el momento. Es que esto es mi hoy, tengo que hacerlo. Hermano, el simple no razona, el simple camina simplemente por el momento y la circunstancia. Diga gloria a Dios. Hermanos, el libro de Proverbios, en su capítulo 29, el verso 1. Por cuanto aborrecieron el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Lo que no sabe el simple
es que cuando la sabiduría le toque a la puerta es mejor que le preste atención. Porque él no sabe que esa simpleza en la que está le traerá problemas y después no habrá medicina para curar su mal. Amén. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están conmigo? Hermanos, necesitamos crecer en sabiduría y no apresurarnos en la vida a ser rebeldes y a desobedecer. Hermano, ese camino no se lo aconsejo a nadie. Amén. Yo quiero invitarle esta mañana, analice las cosas con profundidad. Analice todo con profundidad. Analice el estar aquí. Hermano, hay gente que uno habla, hermanos, estar aquí es lo mejor, pero ellos están afuera. Mire, hay gente que yo le hablo del evangelio y me dice, pastor, nada como el evangelio, y están afuera. La gente no entiende, porque no se detienen a pensar. No sé, caminar con Cristo es lo mejor, pero hay gente que no los convence, nadie. Porque aquí no razonan con profundidad. Todo el que razone con profundidad dice, me quedo con Cristo, me quedo en el evangelio. Porque, hermano, estar en Cristo no solo se vivirá bien aquí, sino que estaremos por la eternidad con Él en el reino de los cielos, aleluya. Pero hay que analizarlo con profundidad, aleluya. Los simples no piensan las decisiones que toman, actúan en la carrera. Los simples no piensan la decisión que voy a tomar, a dónde me va a conducir mañana, mi futuro. Amén. Digamos gloria a Dios. Hermanos, necesitamos obrar con sabiduría. Pero esta mañana le decía también, y quiero decirle, los padres necesitan enseñarle a sus hijos sabiduría. Y mucha de la simpleza que a veces hay en los hijos se le debe a los padres. Los padres necesitamos entender, hermanos, que todo lo que hacemos implica una enseñanza a nuestros hijos. La huella que tú pisas, tu hijo la va a pisar. La enseñanza que tú le estás mostrando a tu hijo, así no quieras, el hijo está aprendiendo. Así que hay padres que creen que tener un hijo solo es traerlo al mundo, hermano. No, no. Nuestras actitudes, nuestras decisiones, nuestros actos le marcaron a los hijos una senda. Por eso cada padre que está aquí en esta mañana y cada madre revise cómo está viviendo, como mujer sabia, como hombre sabio, o como mujer simple o como hombre simple, porque todo lo que hacemos está marcando un caminar. Todo en cómo actuamos y vivimos está dejando una huella, hermanos. Amén. Y yo quiero invitarle en esta mañana, qué bueno que nosotros podamos ubicarnos del lado de la sabiduría, podamos ubicarnos del lado de los que piensan con profundidad, hermano, del lado de los que analizan cada cosa, cada situación. Hermano, los simples sacan de contexto las cosas. ¿Sabe? Los simples no razonan con detenimiento. Los simples sacan los sucesos de contexto. Los simples sacan lo que alguien está hablando, le toma una palabra y dice usted dijo, pero él dijo esa palabra dentro de todo un contexto. El simple solo está tomando por parte, pero el hombre sabio analiza cada situación de la vida. El hombre sabio analiza todo el contexto, qué dijo, por qué dijo, cómo fue. Será, hermano, el hombre simple solo mira desde un lado. Él no tiene con profundidad un análisis de las cosas, pero el hombre sabio está analizando todo el paquete completo. Amén. ¿Están aquí conmigo? Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Hermanos, los hombres sabios piensan despacio la vida. Saúl es el tipo de un hombre simple. Obró con simpleza. Actuó a la carrera. Y necesitamos, hermanos, pasar de ser simples
a ser sabios. Amén. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? ¿Sabe que hay gente que cree todo lo que le cuentan de otra persona? Los simples creen todo lo que le cuentan. Hermano, el simple, si yo voy y le cuento algo del hermano Libardo a alguien, el simple dice, ¿verdad? ¿Cierto? Sí parece. El simple no analiza. El simple no se detiene a pensar, ¿será que el pastor se equivocó? ¿Será que la apreciación del pastor de pronto puede estar errada? ¿O de pronto no entendió lo que él dijo? El simple, hermano, juzga la carrera. Pero le quiero decir, padres simples van a formar hijos simples. Y a esto hay que prestarle atención, hermano, no actuemos a la carrera. No lo que te digan lo tome. No, es que fulanito es así. No, detente. Puede ser que usted vio solo un episodio de la vida de esa persona. Amén, amén. Yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, yo trato de ser calmado, pero usted me puede encontrar a mí en algún momento que una persona está fuera de contexto en lo que me diga y yo le voy a decir, usted está equivocado, señor. Pero el que me vea ese día dice, ese señor no, ese señor es grosero, mire cómo. No, tú no entendiste el contexto. Y lo que tú llamas grosero puede ser una aclaración de términos. Pero el simple no entiende las cosas. El simple solo mira desde una línea. Pero hermanos, los hombres de Dios y las mujeres de Dios tienen sabiduría en el vivir, en el actuar, en el comportarse, en el ser. Gloria al nombre de Jesús, digamos gloria a Dios. Los simples tienen unas características que los definen a ellos. Y vamos a hablar de ellas. Los hombres faltos de sabiduría tienen unas características, hermanos. Y escuche esto, el hombre falto de sabiduría cree todo lo que le dicen. Ya hablamos de eso. Número 2, el hombre falto de sabiduría es corto de visión. Hermano, el hombre simple no tiene una visión profunda de la vida. La visión de él es momentánea, es circunstancial, es de la hora, es del momento. Pero el hombre de sabiduría no mira la hora, el hombre de sabiduría mira el mañana. Hay personas, hermano, que toman decisión el mañana sino en el hoy. Es que yo, es que la vida, es que mi problema, es que mi situación. Pero cuando tengas hijos de por medio, detente y mira más al futuro. Hay gente que por los hijos han sufrido y han guardado muchas cosas, pero al final de los años dicen, fue más sabia mi decisión. Los simples actúan por momentos y por emociones. Amén. Hermano, el hombre de sabiduría tiene una visión profunda y a la distancia. Oh, pero el hombre simple, su visión es corta. Proverbio 22:3. Proverbio 22:3, el avisado ve el mal. Escuche, los sabios ven el mal y se esconden. Aquí hay un mal. Pero el simple, el falto de sabiduría, ¿qué hace? Por ahí se mete. Por ahí se mete. Mira, no lo hagas. Ese camino yo te lo aconsejo. Rompe con eso, termina con esa situación. Cuidado con eso, hermano. El sabio ve el mal y dice, por aquí ya me dijeron que hay un mal. Aquí me va a ir mal. Pero ¿sabe? El falto de sabiduría se mete por ahí. Y ese meterse por ahí le va a traer el daño. Es que no. Tú fuiste falto de sabiduría. Hermanos, que Dios nos ayude. Digan gloria a Dios. Proverbio 27:12, por favor. Gloria a Dios. ¿Ya quieren irse? Uy, sí, pastor. Proverbio 27:12. Escuche, hermano, cuando la Biblia le habla en varios pasajes de instrucciones, no juegue con ellas. Cuando la Biblia le hable y le dé varios consejos sobre un mismo tópico, hermano, escóndase. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño.
El avisado ve el mal y dice, por aquí hay un peligro que me va a destruir mi vida, me va a dañar mi relación con Dios, me va a dañar mi futuro, va a dañar el futuro de mis hijos. Por aquí no voy a pasar. Pero el simple sigue metiéndose. El simple sigue diciendo, es que estoy tratando, es que le estoy pidiendo a Dios. Hermano, el simple se queda pidiéndole a Dios, el simple se queda intentándolo. El sabio dice, Dios ya dijo y lo tengo que hacer, y pare de contar. Amén. El simple, hermano, es que le estoy orando a Dios para que Dios me ayude a entender y yo pueda comprender y se me despeje el conocimiento y la sabiduría. Eso se resuelve muy fácil, obedezca y punto. Hay gente que está orando que para que Dios los ayude a entender y a comprender. Hermano, si Dios dice no, se dice no. Si dice pare, pare. Amén. Si dice stop, haga stop. No es que yo voy a ensayar, pues te va a venir otro carro y te arrolla. Amén. Es que hay gente, es que yo le estoy pidiendo a Dios que me ayude, que no se atraviese ningún carro. Pues frena porque te vas a estrellar. Es que Dios no cambia, hermano. Si Dios dice no, no lo invente usted. Amén. No lo invente. Dios dice no, no lo invente. No se puede. Amén. Pero hermano, es que yo le voy a orar a Dios porque de pronto ese hombre que es un borracho, que ese hombre es impío, ese hombre es así. Pero de pronto, hermano, ¿qué vamos a saber? Que Dios lo cambie, hermano. Que Dios, hermano, ese hombre es bueno. Allá en el fondo, muy en la profundidad, ese hombre es muy bueno, pastor. Pero si la Biblia dice no te unas en yugo desigual, ¿usted cree que Dios le va a cambiar a ese hombre? No te unas en yugo desigual. Pero uno quiere, hermano, los simples se saltan en la recomendación. No, yo creo, pastor, no, es que pastor, si usted lo viera, él no es así, él tiene, pero si usted lo viera. Pero el simple no, hermano, el simple solo tiene una visión de la vida. Él solo ve lo que a él le satisface, lo que él cree, lo que él piensa. Que Dios nos ayude, amén. Amén. Hermanos, las características del simple, su visión es equivocada. Su visión, hermano, es una visión diferente. Pero escúcheme esto, hermano. El simple es una persona no prudente cuando ve el mal. Así que estamos hablando de características de lo simple. Y yo les decía esta mañana, ojalá tomen nota. Ojalá tomen nota. Porque lo que usted más ama son sus hijos. Pero sabe, con todo respeto, a veces yo pienso que no amamos tanto los hijos como lo decimos. Porque si uno de verdad, como lo dice, de verdad usted estaría diciendo, esto yo tengo que prestarle atención, esto yo tengo que prestarle atención, esto hay que escribirlo, esto hay que guardarlo, esto hay que grabarlo, esto hay que retenerlo, porque es el futuro de mi hijo el que yo puedo estar arruinando y tirándome en la vida. Y cuando digo hijo también es hijas, ¿no? No solo, no es que los hombres, no, hermano, hoy es igual de difícil educar al uno y al otro. Amén. Hermano, el hombre falto de sabiduría es corto de visión. El hombre falto de sabiduría no es prudente. Hermano, el hombre falto de sabiduría, permítame decirle, hermano, no se preocupa por el tiempo. El hombre falto de sabiduría no le preocupan las decisiones del mañana. El hombre falto de sabiduría no le preocupa que se pierdan las oportunidades de la vida. Y le quiero decir, las oportunidades no siempre están las mismas, vienen otras, pero no las mismas. Amén. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Gloria al Señor. Hermanos, el hombre falto de sabiduría no tiene una visión profunda de las cosas. El hombre falto de sabiduría es mediocre en el obrar, en el actuar, en el comportarse. Hermano, el hombre falto de sabiduría pierde el tiempo. Yo les decía algo, entre dinero y tiempo ten presente, tú puedes ahorrar dinero, pero no tiempo.
Así que tu activo más valioso no es el dinero, es el tiempo. Hay gente que tiene dinero pero no tienen tiempo. Tu activo más valioso es el tiempo. Cuidado. El tiempo a veces lo perdemos. ¿Sabe? Un predicador decía alguna vez, los equipos y la tecnología que tenemos hoy al menos van a servir para algún día, y es que cuando estemos frente a Dios nos demos cuenta que sí teníamos tiempo. Pues la gente dice, es que no me queda tiempo, no me queda tiempo, pero usted los ve en todas las redes sociales activos. Pero pastor, es que tan ocupado, pero todas las redes sociales las tiene, está metido en todas. Amén. Hay gente, hermano, que no tiene negocios con nadie, no tiene empresas, no tiene compañía, pero viven están en el boom de las redes sociales. Si le quedaba tiempo, él decía que no, ella decía que no. Hermano, el hombre sabio cuida el tiempo. El hombre sabio calcula el tiempo. El hombre sabio sabe que la oportunidad no la tiene siempre. El hombre sabio sabe que los años pasan y se van. El hombre sabio sabe que tiene que aprovechar cada año que está viviendo. Padres, enséñele a sus hijos a valorar el tiempo. Tenemos hijos de X cantidad de años, hermano, y todavía no saben ni qué camino van a tomar, ni qué rumbo van a tomar. Necesitamos enseñarles eso. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, forman a sus hijos para el futuro. El hombre simple no se preocupa por el futuro. El hombre simple lo que recibe aquí se lo gasta acá. El hombre simple le preocupa es vivir el hoy, y le preocupa un buen carro hoy aunque no tenga un terreno ni una casa. Para él es más importante que otros digan, qué carrazo el que tenés. Porque la simpleza no me deja entender. Pero el hombre sabio sabe evaluar cada situación. Proverbios capítulo 10, versículo 4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Sabe? Hay gente que cree que muchas personas que han logrado éxito en la vida eran ricos. No, solo eran gente sabia, sensata, prudente. Hay gente que, hermano, es prudente en lo que hace, pero el simple vive del momento. Necesitamos pasar de la simpleza a ser sabios. Y déjeme decirle, la palabra de Dios, hermano, es una riqueza incalculable. Ojalá usted la lea y saque tiempo para leerla. Gloria al nombre de Jesús. Proverbios 21, 17. Todos, por favor. Hombre necesitado será el que ama el deleite. Escúchelo. No, es que yo tengo que disfrutar. El hombre necesitado, hermano, será el que ama el deleite. Y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. El hombre sabio sabe cómo invierte su tiempo y su dinero. El hombre que le falta sabiduría se gasta todo ahí a la carrera, porque él no está pensando en un mañana. El hombre falto de sabiduría dice, es que esto vale 10,000 y mañana me los gano. El sabio dice, detente, administra con sabiduría, sé sabio, sé prudente. ¿Usted sabe cuántos esta pandemia los ha hecho reflexionar en todo el dinero que desperdiciaron en la vida, en decisiones, en errores, cosas que hicieron? Esto tiene a mucha gente pensando. Prudente, aún en la pandemia, él dice, no estoy sobrado, pero tengo por aquí una reservita. Porque el prudente piensa hasta para ir a comprar. El prudente piensa hasta para ir a comprar. Hay gente que no necesita nada, pero salieron a comprar el viernes. ¿Y qué? No, es que hoy es Black Friday.
¿Y qué vienes a comprar? No sé, voy a ver qué encuentro. Hay gente que sale, voy a ver qué encuentro, porque no saben ni qué van a comprar. Bueno, necesitan, amén, pero voy a ensayar. Y resulta que los zapatos están buenos, pero hay unos en promoción. El dueño dijo que ahora estaban en el 50, antes valían 120, pero él dijo, ahora 50%, están en 95. Y usted se va feliz y dice, 95% de descuento. Esto es una belleza. Perdón, en el 50%, o sea que valían 190. No, valían 120. Te rebajaron 15, 20 florines y usted, no, esto me los llevo, esto es impresionante. Y va a la casa y ni los necesitaba. Pero hermano, el simple camina por la vida con simplezas. Pero el sabio se detiene y dice, detente. ¿Sabe? Necesitamos que esta mañana Dios nos revista de sabiduría. Porque no solo es su vida, son sus hijos, es su familia, es su futuro, es su eternidad, es todo lo que nos rodea. Yo no sé cuántos quieran decirle a Dios, Señor, dame sabiduría. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Hermano, el tiempo no nos alcanza. Normalmente los simples se equivocan al elegir la esposa o el esposo. Silencio. El tiempo no nos ayuda. Normalmente los simples se equivocan al elegir la pareja. Normalmente, porque su simpleza no los deja entender. Su simpleza mira ciertas cosas, no mira todo el cuadro completo. No muchos amenes. Amén. ¿Sabe? No te equivoques. Varones, que Dios nos guíe. Y ojalá Dios los guíe a escoger bien sus compañeras y sus esposas. Y hay jóvenes que andan mirando afuera cuando tienen en la iglesia y en los caminos de Dios mujeres muy buenas. ¿Sabe? Le voy a dar un proverbio para que lo piense. Proverbios 11:22. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. ¿Usted se imagina un zarcillo de oro en el hocico de un cerdo? Es la mujer hermosa y apartada de la razón. Tenga cuidado, joven, porque a veces sus ojos se pasan mirando tanto y mirando, y usted dice afuera, afuera, afuera. A veces encuentras tanto tan bonito, pero una mujer que esté apartada de la razón, la Biblia dice, es como ponerle un anillo de oro en el hocico a un cerdo. Pero eso también aplica para nosotros los hombres. Van a pensar los hombres, ¿sí ve? No. Puede ser un hombre que usted diga, wow, mi compañero de escuela, de colegio, de universidad, pero apartado de la razón, es como ponerle un anillo de oro en el hocico a un cerdo. Hermano, hay cosas que hay que mirarlas despacio, pero los simples no las perciben, los simples no entienden, los simples solo ven de un lado. Que Dios nos dé sabiduría, amén. Amén. Diga gloria a Dios, hermanos. Hermanos, terminemos con un pasaje de la Biblia. Uno se emociona, hermano, pero usted si es inteligente, esta clase no se la dan en la universidad. A usted en la universidad le enseñan a sumar, a restar y a hacer muchas cosas y a hacer un proyecto, pero si no aprendes sabiduría, trabajas 30 años y te quiebras. Así que es mejor ser sabio. Por eso Salomón, cuando Dios le dijo, ¿qué quieres, Salomón? Salomón le había podido pedir a Dios riqueza, pero él le dijo, Señor, dame sabiduría. Pero siendo sabio se volvió rico. Así que yo quiero invitarle esta mañana, qué bueno que seamos sabios en lo que estamos haciendo, cómo vivimos, cómo actuamos, cómo nos comportamos. Proverbios 7, hermanos, este pasaje de la Biblia lo quebró un simple. Y su simpleza lo llevó al fracaso. Hijo mío, lo leemos todos. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Todos. Sigamos, verso 2. Guarda mis mandamientos y vivirás,
y mi ley como la niña de tus ojos. Se le está hablando a un hombre prudente. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Verso 4, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Hermano, cuando alguien lo aconseje, abrácele. Pero uno quiere y dice, no, que le voy a hacer caso a ese señor. No, a la sabiduría llama, para que te guarden. Mire esto, hermano, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Mire un simple, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía. 7. Vi entre los simples, ahí está el simple. Consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. Verso 9. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todo. Se asió de él y le besó. Le dijo, sacrificios. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto. Verso 17. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Y le dijo, escucha un simple, ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, volverá a su casa. Verso 21, escuche un simple, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto, el simple se marchó tras ella como va ¿quién? El buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y atentos. ¿No será mejor ser sabio que simple? El simple se va y dice, uy, esta es mi oportunidad. El sabio dice, esta será mi ruina, este será mi fracaso. Mal, porque los simples y en las decisiones de ahora, los sabios miran más a futuro. Jóvenes, no camines como los simples, camina con sabiduría. No arruines tu futuro. Hay cosas de hoy que dolerán haberlas practicado, porque el mañana necesitaremos otras cosas. Yo no sé cuántos quieran decirle a Dios, Señor, dame sabiduría. El tiempo se me acabó y no quiero abusar de su paciencia. Estén de pie, por favor. Dios, Señor, dame sabiduría. No sé cuántos jóvenes aquí en esta mañana quieran decirle, Señor, dame sabiduría. No sé si haya una hermana aquí que pueda pensar en ella, en su vida, en sus hijos, en su hogar, en su futuro. No sé si haya una hermana aquí que pueda decir, Señor, estoy teniendo conducta de una mujer simple, pero dame sabiduría, porque detrás vienen mis hijos. Y mis impulsos me harán cometer errores. Puedo arruinar mi vida, mi hogar, mi esposo. Mujer, cuida a tu esposo, cuídalo. Mujer, cuide a su esposo. Hermano varón, cuide a su esposa. Si obras con simpleza, la vida te traerá el daño.